Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español. En este video vamos a aprender a cómo describir imágenes en español de forma efectiva, utilizando diferentes expresiones para hablar de la ubicación o posición de un objeto o una persona. Vamos a ver cómo utilizar palabras como hay, está, se encuentra y también preposiciones como encima de, debajo de, al lado de y muchas más. Saber describir una imagen de manera precisa es muy importante en tu aprendizaje de español. Y si en algún momento te sentiste inseguro de poder expresar lo que ves, este video es para ti. ¿Están listos? Empecemos. Vamos a arrancar por lo básico. Veamos la diferencia entre hay, está y se encuentra. Vamos con hay. Hay se utiliza para expresar la existencia de algo, especialmente cuando hablamos de cantidades o cuando mencionamos algo por primera vez. Por ejemplo, hay 3 sillas en la habitación. Hay un perro en el parque. Después tenemos está, que se utiliza para decir la ubicación específica de algo o alguien que ya conocemos. Por ejemplo, el perro está al lado del árbol. La silla está cerca de la ventana. Y por último tenemos se encuentra, que se puede usar para expresar una ubicación, pero de una manera más formal. Por ejemplo, el cuadro se encuentra colgado en la pared, justo encima del sofá. Como pudimos ver, estas palabras son fundamentales para poder expresar ubicación, pero no siempre son fáciles de utilizarlas con naturalidad, especialmente cuando estás aprendiendo un idioma. A veces, practicar no solo es suficiente para aprender un idioma. Y aquí es donde entra en juego una herramienta muy valiosa para poder mejorar tu habilidad de describir imágenes y tu español en general. Y es italki. Si te cuesta un poco utilizar estas expresiones en una conversación, la mejor fórmula de superar este obstáculo es practicando con hablantes nativos. Italki es una plataforma que te permite hacer esto y mucho más. ¿Y por qué Italki es tan eficaz para dominar estas expresiones y tener más fluidez? Porque no solo aprendes la teoría, también tienes la oportunidad de poder poner en práctica lo que estás aprendiendo con personas que hablan realmente el español, con personas que hablan el idioma realmente como un nativo. Yo supongo. ¿En qué ciudad vives de Italia? Yo vivo cerca de Bari, no sé si tú conoces, te has tomado una pausa, decimos, podemos decir así. Está bien, sí. Okay. Te has tomado una pausa. Esto es diferente a estudiar solo o con otros estudiantes en las clases tradicionales. En Italki puedes practicar uno a uno con un tutor que adapta las lecciones a tus necesidades. En este caso, puedes centrarse en aspectos como la pronunciación y los usos de esas expresiones como hay, está y se encuentra, o incluso una descripción más detallada de imagen. Lo mejor de trabajar con Italki es que recibes una retroalimentación inmediata y constructiva, lo que te ayuda a mejorar rápidamente. Por ejemplo, si tienes problemas en decidir cuándo usar hay o cuándo usar está, el tutor te puede corregir en tiempo real y explicarte cómo hacerlo mejor la próxima vez. Esto es esencial para superar esas dudas que tenemos cuando aprendemos un nuevo idioma. Además, Italki es extremadamente flexible. Puedes elegir entre tutores de cualquier parte del mundo y adaptar las clases a tu horario.
ya sea que quieras clases cortas para practicar descripciones rápidas o clases más largas para trabajar en profundidad. Siempre encontrarás un tutor que se adapte a tu estilo de aprendizaje. Y por si fuera poco, no necesitas suscribirte de manera fija. Solo pagas por las clases que quieras reservar. Así puedes gestionar tu aprendizaje a tu ritmo, sin presiones. Si quieres aprender a mejorar desde ahora, te dejamos nuestro código burbuja. Puedes usar el código burbuja al momento de registrarte y obtener un descuento de 5 euros en tu primera lección. Es un pequeño regalo para ti y una fantástica forma para que puedas poner en práctica tus descripciones en español. Ahora veremos cómo usar aquí, ahí o allí para indicar distancias. En el caso de aquí, nos indica algo que está más cercano al hablante. Por ejemplo, aquí, en la parte derecha de la imagen, está una mesa. Ahí se utiliza para hablar de algo que está un poco más alejado, pero no tanto. Por ejemplo, ahí, junto al árbol, está el coche. Y por último, allí señala algo más lejano. Por ejemplo, allí en el fondo de la imagen podemos ver unas montañas. Practicar estas expresiones con un tutor en Italki puede ayudarte a utilizar estas palabras con más naturalidad y en conversaciones reales, donde es importante saber cómo describir las cosas que vemos. Ahora veamos algunas preposiciones de lugar para ser más precisos. Tenemos preposiciones como encima de o debajo de, para indicar preposición vertical. Por ejemplo, el libro está encima de la mesa o el gato está debajo de la cama. Tenemos las preposiciones al lado de o junto a, para señalar que algo está muy cerca de otra cosa. Por ejemplo, la lámpara está al lado del sofá. Y también tenemos enfrente de o detrás de, justamente para explicar esta ubicación de un objeto, enfrente o detrás. Tu casa está enfrente de la mía. El jardín está detrás de la casa. Estas preposiciones son importantes para describir con más detalle y trabajar con un tutor de Italki te permite poner en práctica estas palabras de manera más exacta en contextos más específicos y reales. Y después de ver todas estas expresiones y palabras, es momento de practicar. Vamos a ver las siguientes imágenes y también describirlas. En esta imagen vemos una sala. Hay una alfombra debajo del sofá y de la mesita de centro. La lámpara está al lado del sofá y la ventana está detrás del sofá. Veamos la siguiente imagen. Allí en la banca podemos ver a un hombre conversando con una mujer y su perro. Y aquí, cerca del poste de luz, hay dos personas en bicicleta. Ahora veamos la última imagen. Ahí en la mesa, cerca de la mujer, hay un bowl con verduras y también una bolsa de pan. Y al lado de las otras verduras hay una gran calabaza. Muy buen trabajo. Esto es todo por este video. Hemos aprendido a describir imágenes con hay, está y se encuentra. Y también varias preposiciones de lugar. Ya sabes que practicar estas expresiones y recibir correcciones inmediatas va a mejorar tu fluidez. Recuerda que Italki es una excelente opción para practicar de forma personalizada y superar cualquier bloqueo al hablar español. Aprovecha el descuento usando el código burbuja y empieza a mejorar tu español hoy mismo. Muchas gracias por ver este video.
Puedes dejar en los comentarios alguna pregunta o sugerencia. Nos vemos en un video próximo. ¡Adiós!